Cuando Atenas alcanzó la cima de su poder, dominando el Egeo con una flota indiscutible y una red de aliados sometidos, nadie imaginaba que una ciudad austera, sin murallas y de disciplina casi brutal, pudiera desafiarla. Pero Esparta llevaba décadas observando, calculando, esperando. No buscaba gloria, ni expansión, ni prestigio intelectual. Buscaba algo más simple y devastador: quebrar la hegemonía ateniense y demostrar que la supremacía marítima no podía resistir la fuerza de una estrategia terrestre implacable. Así comenzó la ofensiva que cambiaría el destino del mundo griego. La maniobra espartana no fue un impulso improvisado. Detrás de cada paso había un razonamiento frío. Mientras Atenas confiaba en sus muros, en su plata del Laurión y en su flota inmensa, Esparta eligió un terreno diferente: atacar el corazón económico del Ática, incendiar campos, cortar suministros y golpear donde la democracia ateniense era más vulnerable. Fue una guerra psicológica, calculada para desgastar una ciudad que creía ser invencible. Pero la verdadera audacia vino cuando Esparta decidió transformar su ejército terrestre en una potencia anfibia. Con ayuda persa, construyó una flota capaz de desafiar a Atenas en su propio dominio natural. Aquello no solo sorprendió al mundo griego, humilló a una polis que siempre había despreciado a Esparta en el mar. La guerra dejó de ser un conflicto terrestre y se convirtió en una lucha total por supervivencia política. Atenas, debilitada por epidemias, facciones internas y decisiones arriesgadas, vio cómo su prestigio se desmoronaba mientras Esparta avanzaba con una disciplina que jamás vacilaba. No importaba cuántos aliados desertaran, cuántos barcos se perdieran o cuántas ciudades se sublevaran. El avance espartano era constante, metódico, inevitable. Así se forjó la ofensiva que llevó a Esparta desde la sombra hasta el dominio absoluto, y que dejó a Atenas enfrentándose a la mayor humillación de su historia. Aquí comienza esa historia. La ofensiva espartana en el Peloponeso no surgió de un solo acontecimiento, sino de un proceso largo y calculado. Durante décadas, Atenas había ampliado su poder por medio de tributos, flotas y alianzas forzadas dentro de la Liga de Delos. Mientras tanto, Esparta observaba desde la distancia sin intervenir más allá de lo necesario. Sin embargo, bajo la superficie, las tensiones crecían. Dos modelos políticos opuestos, dos visiones militares incompatibles y dos potencias que sabían que el equilibrio no podía durar para siempre. Este choque latente preparó el escenario para un conflicto que redefiniría la historia griega. Lo que distinguió la estrategia espartana no fue la fuerza bruta, sino su coherencia. Cada decisión se conectaba a un objetivo claro: golpear la base económica y psicológica de Atenas, obligarla a gastar recursos y forzarla a luchar en un terreno que no dominaba. Mientras la democracia ateniense confiaba en sus murallas y en la seguridad del mar, los espartanos comprendieron que la guerra debía extenderse más allá del campo de batalla. Quemaron cultivos, interrumpieron rutas internas, presionaron aliados clave y aprovecharon cada error estratégico de su enemigo. Esparta no buscaba una victoria rápida, buscaba hacer que Atenas se desintegrara desde dentro. A medida que la guerra avanzaba, el conflicto dejó de ser una simple rivalidad urbana. Se transformó en una lucha ideológica y geopolítica que arrastró a todo el mundo helénico. Persas, corintios, beocios y aliados de ambos bandos se involucraron en un enfrentamiento que trascendió a Esparta y Atenas. Lo que estaba en juego no era solo la supremacía militar, sino el futuro político de Grecia. Un sistema controlado por una polis marítima democrática o por una potencia terrestre austera y disciplinada. La guerra del Peloponeso es larga, compleja y llena de giros inesperados. Pero antes de entender cómo Esparta logró humillar a Atenas en su momento de mayor esplendor, necesitamos analizar la arquitectura estratégica que permitió ese avance. En el capítulo 1, exploraremos los fundamentos que hicieron posible la ofensiva espartana, su disciplina estructural, su lógica militar y la forma en que transformaron una ciudad sin murallas en la mayor amenaza para el imperio ateniense. La fuerza que permitió a Esparta desafiar a Atenas no surgió de improviso, sino de una estructura social diseñada desde sus cimientos para producir soldados disciplinados y resistentes. Desde la infancia, los niños espartanos ingresaban en la Agogé, un sistema educativo estricto que moldeaba la mente y el cuerpo para la guerra. No se trataba solo de formar guerreros fuertes, se buscaba crear ciudadanos que entendieran la obediencia,
la cohesión y la importancia de actuar siempre como parte de un conjunto. Esta mentalidad sería la base de todas las maniobras que más tarde humillarían al esplendor ateniense. La dedicación total al entrenamiento diferenciaba a los esparciatas del resto del mundo griego. Mientras otras polis combinaban agricultura, comercio, vida cívica y servicio militar ocasional, los ciudadanos de Esparta vivían exclusivamente para combatir. Esto les otorgaba una ventaja inusual: un ejército profesional en un mundo donde la mayoría dependía de milicias temporales. La disciplina constante se traducía en una capacidad de respuesta inmediata y una coordinación impecable en batalla, factores decisivos en una guerra larga y agotadora. El orden interno era igualmente determinante. Esparta mantenía una jerarquía militar rígida, donde cada hoplita conocía su exacta posición en la línea de combate. El famoso muro de escudos no era solo una táctica, sino una manifestación de su identidad colectiva. Cada guerrero protegía al compañero, y romper la formación era una deshonra mayor que caer en combate. Esta cohesión convirtió a la infantería espartana en una fuerza casi inquebrantable, capaz de resistir y avanzar con precisión incluso frente a enemigos más numerosos. La vida cotidiana reforzaba este espíritu. La austeridad espartana no era pobreza, sino propósito. La ausencia de lujos, de grandes mercados, de expresiones artísticas exuberantes, tenía un objetivo claro: evitar distracciones que pudieran debilitar la disciplina. En un conflicto prolongado como la Guerra del Peloponeso, esta sobriedad otorgó a Esparta una constancia emocional y moral que Atenas, más abierta y compleja, tuvo dificultades en igualar. Mientras los esparciatas se dedicaban completamente al entrenamiento, la economía local era sostenida por los ilotas, población sometida encargada de trabajar la tierra. Aunque este sistema generaba tensiones periódicas, permitía que los ciudadanos plenos se enfocaran exclusivamente en la guerra. En contraposición, Atenas dependía de tributos marítimos y de una estructura económica más vulnerable a bloqueos, lo que convirtió a esta diferencia en un elemento clave durante los primeros años de conflicto. Las alianzas reforzaron aún más la posición espartana. Aunque famosa por su rigidez, Esparta supo atraer a potencias que temían o resentían el crecimiento ateniense. Corinto aportó influencia naval y presión política. Beocia, con Tebas al frente, añadió tropas experimentadas. Otras polis aportaron recursos y apoyo militar. Esta red de aliados equilibró las carencias de Esparta, especialmente en el mar, y creó un bloque continental capaz de disputar la hegemonía ateniense. El liderazgo también jugó un papel crucial. Los comandantes espartanos no buscaban prestigio personal ni reinvenciones tácticas drásticas. Su fortaleza era la coherencia. Sabían cuándo atacar, cuándo retirarse y cuándo preservar fuerzas. La guerra debía desgastar a Atenas, no destruirla de inmediato. Las incursiones regulares en el Ática, destinadas a quemar cultivos y obligar a los atenienses a refugiarse tras sus murallas, obedecían a esta lógica fría y calculada. Mientras Atenas perdía recursos y sufría tensiones internas, Esparta mantenía un ritmo constante. La disciplina en campaña impresionaba incluso a sus enemigos. Los hoplitas marchaban en silencio, sin exhibiciones ni discursos grandilocuentes. Respondían a señales precisas, se replegaban sin desorden y avanzaban como un bloque sólido. Esta estabilidad generaba un impacto psicológico determinante. Muchas polis preferían evitar enfrentarse directamente a los espartanos, sabiendo que un choque frontal podía ser devastador. Cada uno de estos elementos, educación militarizada, especialización absoluta, economía sostenida por una base servil, alianzas inteligentes y comando táctico coherente, convirtió a Esparta en una potencia singular. Esto no garantizaba automáticamente la victoria sobre Atenas, pero sí explicaba por qué estaba preparada para desafiarla en un conflicto prolongado. La maquinaria militar espartana era, ante todo, una estructura diseñada para resistir, persistir y finalmente imponerse. Con esta base sólida, Esparta estaba lista para transformar esa preparación silenciosa en acciones decisivas que cambiarían para siempre el equilibrio del mundo griego. A partir de aquí, la guerra dejaría de ser apenas una disputa regional y se tornaría un confronto total por hegemonía en toda la Hélade. Cuando Esparta decidió transformar su fortaleza interna en una ofensiva real contra Atenas, el conflicto dejó de ser una tensión latente y se convirtió en una guerra abierta. La primera fase de esta ofensiva consistió en llevar el combate al propio territorio ateniense.
Esparta comprendía que Atenas dependía de su producción agrícola en el Ática y que sus murallas, aunque sólidas, solo protegían la ciudad, no sus campos. Cada incursión espartana devastaba tierras, destruía cultivos y obligaba a los atenienses a refugiarse dentro de una urbe ya saturada de población. Estas operaciones no buscaban conquistar, sino desgastar, provocar agotamiento psicológico y crear presión social interna. Atenas, por su parte, confiaba en su estrategia defensiva basada en sus largos muros y en el dominio marítimo. Mientras el ejército espartano incendiaba el Ática, los atenienses trasladaban víveres desde sus aliados insulares. Pero esta dependencia de recursos externos, aunque efectiva al principio, reveló su fragilidad cuando una epidemia golpeó la ciudad abarrotada. La peste no fue solo un desastre sanitario, fue una catástrofe militar. Murieron miles, incluido Pericles, el estadista que había sostenido el plan estratégico ateniense. La crisis expuso la vulnerabilidad de una polis que, a pesar de su poder naval, no podía controlar los efectos secundarios de su propia estrategia. Mientras Atenas intentaba reorganizarse, Esparta mantenía un ritmo constante de incursiones. No buscaba batallas decisivas en esta etapa, sino un desgaste prolongado. La lógica era clara. Atenas podía construir barcos y recaudar tributos, pero no podía reemplazar vidas tan rápidamente como las perdía tras cada epidemia, motín interno o revés naval. Esparta apostaba por convertir la guerra en una prueba de resistencia, donde la disciplina y la estabilidad serían más decisivas que la riqueza o el poder marítimo. Sin embargo, Esparta también sabía que depender únicamente de incursiones terrestres no sería suficiente. La hegemonía ateniense se sostenía sobre una red de aliados marítimos que garantizaban plata, trigo y soldados. Si Atenas seguía controlando el mar, la guerra podía prolongarse indefinidamente. Fue entonces cuando Esparta tomó una decisión que cambiaría el rumbo del conflicto. Consiguió apoyo persa para construir una flota capaz de desafiar a Atenas en su propio elemento. Esta alianza, impensable décadas atrás, transformó la naturaleza del enfrentamiento. Con financiamiento persa, Esparta desarrolló una fuerza naval que sorprendió al mundo griego. Los nuevos trirremes, comandados por navarcos disciplinados y con marineros entrenados rápidamente, se convirtieron en un instrumento decisivo. Aunque no igualaban la experiencia ateniense al inicio, la determinación espartana compensó sus carencias. La mera existencia de una flota lacedemonia obligó a Atenas a dividir recursos, movilizar más hombres y vigilar continuamente rutas marítimas que antes dominaba con absoluta confianza. A medida que la presencia naval espartana se fortalecía, varias ciudades sometidas por Atenas comenzaron a reevaluar su lealtad. La Liga de Delos, otrora firme y estable, empezó a mostrar fisuras. Las tribus insatisfechas por los tributos excesivos veían en Esparta una alternativa, aunque fuera severa. Revueltas, deserciones y tensiones internas empezaron a minar el control ateniense, debilitando el sistema que había alimentado su imperio durante décadas. Esparta había logrado lo que jamás había intentado antes: poner en jaque la estructura colonial marítima de su enemigo. La ofensiva no se limitó al mar. Esparta también explotó conflictos internos en las ciudades aliadas de Atenas, apoyando facciones oligárquicas contrarias a la democracia ateniense. Esta intervención política, aunque sutil, tuvo un impacto profundo. Atenas se vio obligada a intervenir en múltiples puntos, enviando flotas y ejércitos para sofocar rebeliones, lo que consumía recursos y dividía su capacidad militar. La guerra dejaba de ser una confrontación directa y se convertía en un complejo tablero geopolítico. En paralelo, la nueva flota espartana comenzó a ganar experiencia en combate. Cada victoria naval, cada pequeña operación exitosa, erosionaba el orgullo ateniense. Por primera vez en su historia, Atenas enfrentaba a un rival capaz de desafiar seriamente su dominio marítimo. La estrategia espartana, inicialmente centrada en tierra, se transformaba en una combinación de presión económica, operaciones navales y maniobras políticas que Atenas no estaba preparada para enfrentar simultáneamente. La tensión alcanzó un punto crítico cuando Esparta logró consolidar posiciones en regiones clave del mar Egeo, bloqueando rutas esenciales para el abastecimiento ateniense. La psicología del conflicto se invirtió. La polis, que había basado su poder en la libertad de movimiento marítimo, empezó a sentir el cerco, mientras su rival, tradicionalmente terrestre, expandía su influencia en un ámbito que antes le era inaccesible. La guerra
que al comienzo parecía favorecer a Atenas gracias a su riqueza y a su flota, comenzaba a inclinarse lentamente hacia Esparta. La combinación de desgaste constante, nuevas alianzas, presión naval y desestabilización política había creado un escenario en el que la hegemonía ateniense ya no era segura. Lo que venía a continuación sería la fase más arriesgada y decisiva del conflicto, el momento en que Esparta pasaría de una estrategia de erosión a una ofensiva total destinada a quebrar el poder ateniense de una vez por todas. A medida que el conflicto avanzaba, la presión que Esparta ejercía sobre Atenas comenzó a adquirir una nueva dimensión. Ya no se trataba solo de desgaste económico o de incursiones periódicas en el Ática. El equilibrio de poder había empezado a inclinarse. La construcción de la flota espartana, financiada por Persia, había alterado de manera irreversible el control del Egeo. Atenas, que antes se movía libremente por el mar, ahora debía afrontar la posibilidad de perder su principal pilar estratégico. La guerra dejaba de ser una lucha desigual para convertirse en un enfrentamiento en el que cada error podía ser fatal. El primer gran impacto de esta nueva realidad ocurrió cuando las flotas espartana y ateniense empezaron a enfrentarse directamente. Aunque Atenas seguía siendo superior en técnica y experiencia, Esparta compensaba estas desventajas con disciplina férrea, liderazgo pragmático y una sorprendente capacidad de adaptación. Cada batalla naval enseñaba algo nuevo a los comandantes lacedemonios, y rápidamente sus maniobras dejaron de ser improvisadas para convertirse en estrategias calculadas. Atenas, acostumbrada a un dominio incuestionable, se encontró frente a un enemigo que no retrocedía. La situación empeoró para los atenienses cuando varias de sus ciudades aliadas se sublevaron. La red que sostenía el imperio marítimo se fracturaba y los espartanos supieron aprovecharlo. Allí donde surgía una revuelta, Esparta ofrecía apoyo inmediato, protección militar y un respaldo político que contradecía la imagen de aislamiento que Atenas había intentado proyectar sobre ellos. Estas alianzas recién formadas fortalecían la presencia espartana en regiones donde antes no tenía influencia. Mientras tanto, la economía ateniense comenzaba a resentirse. El gasto constante en flotas, el mantenimiento de guarniciones extranjeras y la pérdida progresiva de tributos debilitaban la estabilidad interna. La confianza de los ciudadanos oscilaba entre la esperanza en la tradición naval y el temor de que Esparta estuviera preparando el golpe final. En este clima de incertidumbre, la democracia ateniense se fragmentó. Surgieron disputas internas sobre la continuidad de la guerra, decisiones apresuradas y líderes que buscaban ganar influencia a costa de sacrificar la prudencia estratégica. Esparta, por el contrario, mantenía una cohesión interna notable. Sus estrategias seguían un hilo conductor claro, y cada victoria, por pequeña que fuera, alimentaba una sensación de momentum. La disciplina militar, la claridad política y el apoyo persa conformaban una base sólida que Atenas no conseguía quebrar. A diferencia del enemigo, Esparta no tenía que lidiar con revoluciones internas ni con decisiones impulsivas surgidas del debate público. Su estabilidad era una ventaja en un conflicto cada vez más incierto. La entrada de Lisandro en escena marcó un punto de inflexión. Este navarco espartano poseía una combinación peligrosa para Atenas: ambición personal, lealtad férrea al Estado y una inteligencia estratégica poco común. No era un comandante típico. Entendía que el conflicto ya no se decidiría en las llanuras del Ática, sino en los puertos, las rutas marítimas y las bolsas de resistencia aliada. Con su llegada, la flota espartana dejó de ser simplemente funcional y se transformó en una herramienta de precisión. Lisandro comenzó a atacar puntos clave de la red ateniense, no necesariamente los más fortificados, sino los más vulnerables en términos estratégicos. Interrumpió rutas de comercio, se apoderó de puertos útiles y aceleró la deserción de aliados cruciales. Cada ciudad que cambiaba de bando debilitaba aún más la posición de Atenas, aislándola y reduciendo su capacidad de proyectar poder. El imperio marítimo ateniense, que había tardado décadas en consolidarse, empezó a desmoronarse en cuestión de años. Atenas respondió enviando flotas para intentar recuperar territorios perdidos, pero cada desplazamiento consumía recursos valiosos y dejaba otras áreas sin protección. La polis se encontraba en un dilema constante: defender sus rutas o mantener la presión ofensiva. En ambos casos, cada movimiento parecía favorecer inadvertidamente a Esparta. La red se tensaba,
y la acumulación de pequeñas derrotas transformaba lentamente su situación estratégica. En paralelo, la moral pública cayó a niveles críticos. La guerra se había extendido demasiado, los costos eran inmensos y la sensación de invulnerabilidad ateniense había desaparecido. Las derrotas navales, que antes parecían impensables, se habían vuelto más comunes. La población empezaba a entender que la supremacía marítima ya no estaba garantizada y que Esparta estaba cada vez más cerca de lograr lo que muchos consideraban imposible: quebrar el corazón del imperio ateniense. En este momento, cuando el prestigio de Atenas estaba en su punto más frágil, Esparta estaba a un paso de ejecutar la maniobra decisiva que cambiaría el curso de la guerra. El enemigo había sido desgastado, sus aliados habían desertado y su economía estaba al borde del colapso. La pregunta ya no era si Esparta podía humillar a Atenas, sino cuánto tiempo tardaría en hacerlo y con qué golpe final lo lograría. A medida que Esparta consolidaba su posición en el Egeo, la presión sobre Atenas alcanzó niveles sin precedentes. Aunque la polis aún conservaba parte de su flota, su capacidad para sostener operaciones prolongadas se reducía rápidamente. La ofensiva lacedemonia, cada vez más precisa, transformó el Egeo en un escenario hostil para los barcos atenienses. Los puertos, que antes actuaban como refugios seguros, se habían vuelto zonas de riesgo, y muchas rutas marítimas estaban ahora bajo vigilancia espartana. Atenas, que había construido su identidad y su imperio sobre el dominio del mar, se encontraba repentinamente cercada por un enemigo que antes había despreciado las operaciones navales. El siguiente paso de Esparta consistió en golpear posiciones estratégicas del imperio ateniense para desestabilizarlo desde sus cimientos. Lisandro se enfocó en ciudades que proveían recursos esenciales o que actuaban como centros logísticos. La caída de estas plazas debilitaba la capacidad de Atenas para abastecer a su flota, y cada derrota reducía la moral tanto de los marineros como de los ciudadanos. Las guarniciones aisladas se encontraron sin apoyo, y algunas ciudades aliadas comenzaron a abrir sus puertas a los espartanos, no por lealtad, sino por puro pragmatismo político. Las tensiones dentro de Atenas se intensificaron a medida que las noticias de derrotas se acumulaban. El sistema democrático, que siempre había permitido debates intensos, ahora sufría fragmentaciones que paralizaban la toma de decisiones. Surgieron enfrentamientos internos entre partidarios de continuar la guerra y aquellos que buscaban negociar. La desconfianza crecía, los juicios políticos se multiplicaban y los líderes militares eran reemplazados con frecuencia, dificultando la continuidad estratégica. Esta inestabilidad contradecía por completo la cohesión que caracterizaba al mando espartano. Mientras Atenas se sumía en incertidumbre, Esparta aceleraba el ritmo. Lisandro entendía que cada día perdido podía permitir a Atenas reorganizarse, por lo que intensificó las operaciones. Capturó puertos cruciales, reforzó alianzas recién ganadas y garantizó que ninguna ciudad clave pudiera volver a apoyar a los atenienses. Su estrategia combinaba bloqueo naval, presión económica y manipulación política, una mezcla que Atenas no estaba en condiciones de contrarrestar. La supremacía espartana ya no era una hipótesis, se hacía visible en cada rincón del Egeo. En respuesta desesperada, Atenas intentó reconstruir rápidamente su flota. Sin embargo, los recursos ya escaseaban y muchos de sus aliados tradicionales se negaban a proporcionar barcos o financiación. La ciudad comenzó a reclutar remeros sin experiencia y a utilizar materiales de baja calidad para reemplazar naves perdidas. Esta improvisación contrastaba con la flota espartana, que gracias al oro persa, continuaba expandiéndose con disciplina y eficiencia. Atenas seguía luchando, pero ya no lo hacía desde una posición de fuerza, sino desde la supervivencia. La ofensiva espartana alcanzó un momento crucial cuando Lisandro dirigió sus esfuerzos hacia las ciudades más próximas al territorio ateniense. El objetivo era aislar la polis por completo y forzarla a vivir únicamente de lo que pudiera producir dentro de sus murallas. Atenas, dependiente del trigo importado y del comercio marítimo, no podía soportar tal encierro durante mucho tiempo. El bloqueo espartano, tanto por tierra como por mar, transformó la ciudad en una prisión donde el hambre y la tensión social aumentaban sin control. La población ateniense, que durante décadas había vivido con una sensación de invencibilidad, ahora enfrentaba una realidad devastadora. Las puertas permanecían cerradas, la comida era racionada y la flota temía aventurarse demasiado lejos.
El orgullo marítimo de Atenas se desmoronaba. Los ciudadanos, acostumbrados a escuchar que su ciudad era la escuela de Grecia, comenzaron a cuestionar cuánto tiempo más podrían resistir sin enfrentar un colapso total. Las asambleas se tornaron espacios de desolación, y la democracia ateniense parecía deshacerse ante los ojos de su propia población. Esparta había logrado algo que ninguna otra ciudad griega había conseguido: forzar a Atenas a mirar hacia adentro y enfrentarse a sus propias limitaciones. Los lacedemonios no habían derrotado simplemente a un ejército, habían atacado la estructura misma del imperio ateniense. La polis ya no podía sostener su flota, su economía se tambaleaba y su moral se encontraba al borde del colapso. Todo indicaba que Esparta estaba lista para ejecutar el golpe definitivo. En los puertos del Egeo, la flota lacedemonia esperó el momento preciso para provocar una batalla que definiera el destino de la guerra. Atenas sabía que cualquier derrota naval en este punto sería irreparable. Con barcos debilitados, marineros inexpertos y escasez de recursos, la polis entraba en una etapa donde su supervivencia dependía de decisiones desesperadas. Mientras tanto, Esparta, fortalecida por victorias previas, se preparaba para demostrar que la hegemonía marítima ateniense, durante tanto tiempo incuestionable, estaba a punto de desaparecer para siempre. Lo que seguía no sería una simple confrontación naval, sino el choque final entre dos sistemas, dos modos de vida y dos visiones opuestas del mundo griego. Atenas estaba frente a la mayor prueba de su historia, y Esparta se encontraba a un paso de consumar la humillación que cambiaría para siempre la configuración del poder en el Mediterráneo oriental. La tensión acumulada en el Egeo alcanzó su punto máximo cuando Atenas, debilitada pero aún decidida a resistir, comenzó a movilizar sus últimos recursos para mantener el control del mar. Sabían que sin una victoria naval decisiva, el cerco espartano terminaría por asfixiar la ciudad. No había margen para errores y cada barco que salía del Pireo representaba un acto de desesperación. Al mismo tiempo, Lisandro intensificaba la presión sobre las últimas rutas que conectaban a Atenas con sus aliados, lo que reducía aún más el acceso a trigo, madera y plata. El equilibrio era frágil y ambos bandos comprendían que el desenlace estaba próximo. En este contexto, la batalla de Notio se convirtió en un punto de quiebre. Aunque no fue el enfrentamiento más grande, sí reveló una verdad alarmante. La experiencia naval ateniense ya no era suficiente para contener la disciplina espartana. Las maniobras de Lisandro demostraron una precisión quirúrgica que tomó por sorpresa a los comandantes atenienses. La derrota dejó claro que el enemigo había aprendido lo suficiente como para igualar e incluso superar la táctica naval que durante décadas había hecho invencible a la flota ateniense. La noticia se extendió rápidamente, generando temores de que Atenas estuviera perdiendo su ventaja estratégica definitiva. A pesar de esta derrota, Atenas intentó mantenerse firme. Nuevos comandantes fueron designados, se reorganizaron escuadrones navales y se implementaron ajustes tácticos para evitar futuras sorpresas. Sin embargo, cada movimiento se realizaba bajo una atmósfera de urgencia. La flota estaba desgastada, los recursos escaseaban y la moral era inestable. El enemigo ya no era la Esparta terrestre de antaño, era una potencia mixta, capaz de combinar presión terrestre, dominio naval creciente y una inteligencia estratégica que explotaba cada error ateniense. La fragilidad interna de Atenas se volvió aún más evidente cuando varias ciudades aliadas se negaron a enviar los refuerzos solicitados. Temían represalias espartanas y desconfiaban de que Atenas pudiera garantizar su protección. La red que durante años había sostenido el imperio se quebraba. Los atenienses, privados de recursos externos, debían depender casi exclusivamente de lo que pudieran movilizar desde la propia Ática. Esta reducción drástica de suministros afectó la calidad de los barcos, la paga de los marineros y la capacidad de mantener una flota operativa. Lisandro, comprendiendo el momento crítico, decidió avanzar hacia un objetivo que cambiaría el ritmo de la guerra: ubicar la flota ateniense en una posición vulnerable donde pudiera ser destruida por completo. Su experiencia en campañas anteriores le había enseñado que Atenas se apoyaba en una lógica defensiva demasiado previsible. Sabía que, si lograba provocar un enfrentamiento en un lugar con condiciones tácticas favorables a Esparta, el resultado sería devastador para los atenienses. Con esta meta, dirigió sus fuerzas hacia el Helesponto, un punto vital para el abastecimiento de Atenas.
La llegada de Lisandro al Helesponto fue estratégica y calculada. Sabía que Atenas necesitaría defender esa región para garantizar el suministro de grano proveniente del Mar Negro. Tal vulnerabilidad convirtió el estrecho en un escenario ideal para una confrontación decisiva. Los atenienses, obligados a seguirlo, se movieron rápidamente hacia la zona. Sin embargo, la prisa jugó en su contra. Su flota se instaló en un punto que carecía de defensas naturales y donde era difícil mantener vigilancia constante. Lisandro esperaba pacientemente, consciente de que Atenas cometería un error en cualquier momento. Esa oportunidad llegó cuando los comandantes atenienses comenzaron a subestimar la disciplina espartana. La rutina diaria, la distancia entre los campamentos y cierta sensación de seguridad contribuyeron a relajar la vigilancia. Lisandro, observando cada detalle, aguardó el instante preciso para atacar, y cuando finalmente lo hizo, su ejecución fue impecable. La flota ateniense fue sorprendida en tierra, dispersa, sin coordinación. La velocidad y contundencia del ataque espartano dejaron a los atenienses sin capacidad de respuesta. El resultado fue devastador. La flota ateniense, el símbolo máximo de su poderío, fue prácticamente destruida. Los pocos barcos que consiguieron escapar no eran suficientes para sostener el imperio ni para proteger Atenas. Por primera vez en generaciones, la polis se encontraba indefensa en el mar. La magnitud del desastre resonó en toda Grecia, y muchas ciudades aliadas abandonaron inmediatamente a Atenas, consciente de que el antiguo gigante había perdido su arma más importante. La noticia llegó a Atenas como un golpe mortal. La ciudad, que había construido su hegemonía sobre el control naval, comprendió que su situación era desesperada. Los ciudadanos llenaron la ágora, incrédulos ante el relato de los sobrevivientes. Sin flota, sin aliados y sin recursos para reconstruirla, Atenas quedaba expuesta a un asedio final. La guerra había dejado de ser una disputa por territorio o prestigio. Se convertía en una lucha por la supervivencia misma de la polis. El camino hacia la humillación final estaba abierto. Esparta tenía la iniciativa, el control del mar y la capacidad de cerrar el cerco alrededor de Atenas. Lo que sucedería a continuación sería la culminación de una estrategia impecable, diseñada no solo para derrotar a un enemigo, sino para quebrar por completo el sistema que había sostenido su grandeza. La derrota naval que sufrió Atenas en el Helesponto abrió una herida imposible de cerrar. Con su flota destruida, la ciudad perdió de inmediato la capacidad de sostener su imperio marítimo. Las rutas de abastecimiento quedaron expuestas, los tributos dejaron de llegar y los aliados que antes temían a la potencia naval ateniense comprendieron que su protección había desaparecido. La caída del sistema se aceleró con una rapidez sorprendente. En cuestión de meses, Atenas pasó de ser la fuerza dominante del Egeo a una polis aislada y vulnerable, incapaz de defender ni siquiera sus propias costas. Esparta no perdió tiempo. Consciente de que el enemigo estaba herido y de que cualquier demora podría permitir una reorganización limitada, Lisandro comenzó a cerrar el cerco por completo. La flota espartana se movió hacia el Ática para bloquear los puertos, impidiendo la entrada de víveres esenciales, especialmente trigo. El bloqueo marítimo se sumó al cerco terrestre habitual que Esparta realizaba cada año durante la guerra. Por primera vez, Atenas enfrentaba un doble asedio que cortaba absolutamente todas sus vías de supervivencia. Ninguna estrategia empleada en el pasado podía compensar la magnitud de esta presión. Dentro de la ciudad, el hambre comenzó a extenderse. Los graneros, que alguna vez se llenaban con tributos provenientes de decenas de islas, se vaciaron con una rapidez aterradora. Los ciudadanos, acostumbrados a la abundancia relativa de una capital imperial, empezaron a racionar alimentos en cantidades mínimas. Los precios se dispararon y la distribución se volvió caótica. Las tensiones sociales, fruto de la desesperación, provocaron disturbios y enfrentamientos internos. La democracia ateniense, debilitada por años de guerra, se veía incapaz de mantener el orden sin recurrir a medidas extremas. Esparta, por su parte, observaba sin prisa. Había comprendido que no necesitaba arriesgar una batalla directa ni lanzar una ofensiva inmediata. Bastaba con mantener el cerco y dejar que Atenas se consumiera desde dentro. La ciudad, encerrada por sus propios muros, se transformó en un espacio claustrofóbico donde el miedo y la espera eran tan destructivos como cualquier ejército. Este enfoque estratégico era tan implacable como elegante. Esparta no solo buscaba la victoria militar, sino la destrucción del mito de invencibilidad ateniense.
La diplomacia también jugó un papel importante en esta fase final. Esparta envió emisarios a varias ciudades del Egeo para garantizar que ninguna ayudara a Atenas durante el asedio. La presencia espartana, fortalecida por su reciente éxito naval, hacía que incluso antiguos aliados atenienses se mantuvieran distantes. Muchos preferían aceptar la victoria espartana antes que arriesgar represalias. La influencia lacedemonia se extendía silenciosamente, transformando la estructura política del mundo griego antes incluso de que Atenas cayera de manera definitiva. A medida que pasaban los meses, la situación dentro de Atenas se volvió insostenible. Las murallas, símbolo del poder ateniense, se convirtieron en una prisión. Los ciudadanos comenzaron a perder la esperanza y la fe en sus líderes. Las asambleas, espacio de debate que había definido la democracia ateniense, se transformaron en escenarios de desesperación donde las propuestas cambiaban entre rendirse o luchar hasta el último grano de trigo. Pero ambas opciones parecían conducir al mismo resultado, el colapso. La presión psicológica era tan intensa como la material. Los relatos de la derrota naval, repetidos una y otra vez, erosionaban la seguridad de una población que siempre había confiado en su flota. Los ancianos recordaban tiempos de gloria, los jóvenes escuchaban historias que parecían imposibles en medio de la miseria actual, y los líderes políticos ya no contaban con la autoridad suficiente para mantener la moral pública. La ciudad que había inspirado tragedias, filosofías y discursos magníficos enfrentaba ahora un silencio creciente y opresivo. Finalmente, cuando el hambre alcanzó un punto crítico y ya no existía ninguna alternativa viable, Atenas envió emisarios a Esparta para solicitar negociaciones. Era una derrota no solo militar, sino simbólica. La polis que había proclamado su hegemonía sobre el Egeo se veía obligada a pedir clemencia al enemigo, que siempre había considerado inferior en sofisticación y alcance político. Lisandro, fiel a la lógica estratégica espartana, no mostró prisa ni emociones, simplemente presentó las condiciones. La rendición de Atenas marcó uno de los momentos más trascendentales de la historia griega. Las murallas largas, orgullo de generaciones, fueron derribadas al son de flautas espartanas, un gesto tan teatral como humillante. El imperio ateniense fue disuelto, su flota reducida a una mínima expresión, y su poder político transformado para garantizar que nunca más pudiera desafiar a Esparta de manera tan decisiva. El mensaje era claro: la hegemonía ateniense había terminado. La ofensiva espartana culminó así en una victoria caracterizada no por conquistas territoriales masivas, sino por la destrucción de un sistema político, económico y militar que había dominado el mundo helénico durante décadas. Esparta logró lo que ninguna otra polis había conseguido: quebrar el orgullo de Atenas en su momento de mayor esplendor. Era la culminación de una estrategia larga, disciplinada y metódica, diseñada para transformar a la ciudad más poderosa de Grecia en un ejemplo de la fuerza implacable de la disciplina espartana. La caída de Atenas no fue simplemente el final de una guerra, fue el colapso de un modelo de poder que había dominado el Egeo durante décadas. Esparta no solo derrotó a un enemigo militar, destruyó la confianza de una polis que había basado su identidad en la supremacía naval, en la democracia activa y en una economía sostenida por tributos exteriores. Al derribar las murallas largas, Esparta no celebró una conquista territorial, sino la confirmación de que su estrategia paciente, disciplinada y metódica había logrado lo que parecía imposible: someter al imperio marítimo más formidable del mundo griego. La victoria lacedemonia representó una transformación profunda del equilibrio político de la Hélade. Atenas, obligada a reconfigurar su sistema y limitar su flota, perdió la capacidad de influir sobre regiones enteras. Esparta, en cambio, emergió como árbitro del destino griego, demostrando que una potencia terrestre podía, mediante alianzas precisas y una lógica estratégica implacable, superar la infraestructura marítima más desarrollada de su tiempo. El mensaje era claro: la disciplina y la coherencia pueden derrotar al brillo y al poderío cuando el conflicto se sostiene en el largo plazo. Así concluye la ofensiva que humilló a Atenas en su apogeo y redefinió para siempre la historia del mundo griego.